Perfecto, vamos entonces a empezar, chicos. Bueno, hoy día tenemos que seguir avanzando con el curso de Historia Universal y hoy día vamos a desarrollar, a continuar el tema de la Edad Moderna, en este caso la tercera y última parte me parece. Bien, y repito, felicito el esfuerzo de ustedes, chicos, por estudiar, por tratar de asimilar los conocimientos. Eso es bueno, y repito, eso debe ser reconocido. También saludo a los muchachos que escriben en el chat. Buenas tardes, Alessandro, Carla, Aarón, Marjorie. Muy bien, claro que sí, buenas tardes. Vamos entonces a iniciar. Siempre yo les doy el consejo, ¿no? Antes de empezar cada sesión, los celulares apagados, los celulares en un cajón, en otro lado, para de esa manera podamos sin distractores escuchar la clase, a menos que utilicemos el celular como soporte de la clase, ¿no? Si es así, ni vuelta que darle, pero si no, lo mejor es dejarlo a un lado, ¿no? Cuando termina la clase ya uno revisa, pues bueno, a ver qué han publicado la gente, ¿no? Pero durante la clase no, porque en verdad nos distrae. Y te vas a dar cuenta que sin distractores no solamente aprendes más rápido, sino mucho mejor. Claro que sí. Bien, entonces tenemos que desarrollar la Edad Moderna. Ahí está. Monarquías, claro que sí. De monarquías modernas, ¿no? Monarquías modernas siglo XVI. Monarquías modernas siglo XVI. Por supuesto. Importante. Vamos a ver entonces las monarquías tanto del siglo XVI, también del siglo XVII y me parece incluso un poco del siglo XVIII también, me parece, ¿ya? Vamos a ver entonces. Empezaríamos primero, ahí está, ¿no? Importante. Empezamos con España. A las monarquías del siglo XVI también se le llama monarquías autoritarias. También reciben ese nombre, monarquías autoritarias, por cuanto vamos a ver que los reyes acumulan, o reinas también, reyes o reinas, acumulaban bastante poder, o trataban de acumular bastante poder, tratando de sobreponerse a la aristocracia, tratando de sobreponerse a sus enemigos, a sus rivales políticos. Muy bien, cada vez entonces los reyes y reinas en algunos casos van a tener bastante protagonismo político, ¿ya? Entonces, por eso, monarquías autoritarias. Esto va a seguir acentuándose en el siglo XVII, donde incluso en el siglo XVII vamos a tener lo que es el absolutismo, que es tratar que los reyes acumulen prácticamente todos los poderes en un determinado país. Pero justamente ese absolutismo, ¿no?, tan importante, ¿no?, que siempre se señala, ¿no?, del siglo XVII, tiene como antecedente estas monarquías autoritarias del siglo XVI. Indicar también que en el siglo XVI el país dominante, el país hegemónico, ¿no?, hegemonía significa dominación, ¿no?, el país dominante de Europa en el siglo XVI fue España. Muy bien, claro. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, que en el siglo XVI España fue gobernada por la dinastía Habsburgo, la famosa dinastía Habsburgo, que era de origen austriaco, ¿no? Por eso a los Habsburgo le decían los de Austria, ¿no? Los de Austria les decían, por supuesto. Y vamos a ver, por ejemplo, sobre todo al rey Carlos I o Carlos V y a su hijo Felipe II, ¿no? Ellos dos representan ese dominio
esa hegemonía de España sobre Europa. Muy bien, siglo XVI. Nos ponen aquí como antecedente, nos ponen a los reyes católicos. Sí, los reyes católicos son un antecedente de ese dominio español, en el sentido de que los reyes católicos como que ponen la base para esta España fuerte, esta España potente del siglo XVI, ¿no? Vemos en esta imagen, dice abajito, la capitulación de Granada, del pintor Pradilla. Aquí vemos, acá está la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón, ambos abuelos de Carlos I, Carlos V. ¿Por qué la capitulación? Porque los reyes católicos acá están recibiendo las llaves de la ciudad de Granada. Granada fue el último reino musulmán en España. El último reino musulmán en España. Entonces, los reyes católicos consiguen que toda España sea precisamente cristiana, católica, y este sujeto de acá es el musulmán Boabdil el Chico, ¿no? Que justamente se rinde entregando las llaves de Granada a los reyes católicos. Muy bien, así es. Justamente porque logran que toda España sea cristiana, católica, es que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón le ponen bastante énfasis, ¿no?, a ese título, los reyes católicos. Claro, por eso ese rótulo, ¿no?, ese énfasis, ¿no?, de los reyes católicos. Muy bien, los reyes católicos también, ojo, son importantes porque consolidan la monarquía española, porque con los reyes católicos, en su afán de que toda España sea católica, los reyes católicos establecen en España el Tribunal de la Inquisición. Entonces el Tribunal de la Inquisición va a perseguir a todos los cristianos conversos, claro, porque al momento en que los reyes católicos establecen, ¿no?, como única religión el catolicismo en España, habían todavía judíos y habían musulmanes, ¿no?, sobre todo en esa zona de Granada. Entonces la reina Isabel de Castilla hizo una advertencia para que los judíos y musulmanes que aún estuvieran en España se convirtieran al catolicismo, y si no fuese así, entonces tendrían que retirarse del territorio. Muchos musulmanes, muchos judíos se fueron, y los que se quedaron se convirtieron al catolicismo. Sin embargo, siempre hubo la duda, siempre hubo por ahí un poquito la desconfianza, el recelo de que aquellos judíos o musulmanes convertidos al catolicismo no lo hayan hecho del todo, y que de repente a escondidas, de repente en la intimidad de sus casas, seguían con sus ritos, ¿no?, islámicos o judíos. Entonces, por eso la reina Isabel de Castilla establece en España el Tribunal de la Inquisición, y lastimosamente se inicia una persecución de herejes terrible. Hay un personaje ahí famoso que es el Torquemada, apellidaba así, Torquemada, el inquisidor, que a muchos judíos islámicos conversos, acusados de que aún mantenían sus creencias antiguas, los castigaban, los flagelaban o incluso los quemaban vivos. Muy bien, en los llamados autos de fe, ¿no? Porque todo, cuando los castigos públicos a los herejes, cuando les pegaba, le daban de latigazos o incluso los quemaban a los judíos públicamente, se llamaba autos de fe, ¿ya? Y se convocaba a la gente, hoy van a quemar, trae leña, y la gente iba y veía, ¿no?, cómo castigaban a estos judíos o musulmanes, ¿no?, que aparentemente se habían convertido al catolicismo, pero que el Tribunal de la Inquisición detectaba que aún seguían con sus prácticas religiosas anteriores. Muy bien, entonces de esa manera, además también, claro, que los reyes católicos apoyan a don Cristóbal Colón.
a los viajes y al descubrimiento de América. Muy bien. Esta es otra imagen de los reyes católicos, por supuesto, ¿no? Y justamente acá nos indica, ¿no? Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, eran primos, ¿eh? Ellos eran primos que le pidieron permiso al Papa para poder casarse. Claro que era un matrimonio pues de conveniencia, ¿no? Un matrimonio arreglado, como se dice, como se estilaba, ¿no? Entre los príncipes y reyes de Europa de esa época. Principales hechos de los reyes católicos, nos ponen aquí el desembarco de Colón en la isla de Guanajaní, ¿no? El descubrimiento de América, la conquista de Granada, la reconquista, la derrota del último líder musulmán, Bodil el Chico, y la expulsión de los judíos y islámicos, ¿no? Judíos y musulmanes, y el impulso al Tribunal de la Inquisición, por supuesto. Entonces vamos con el nieto. Vamos con el nieto. Ahí está. Muy bien. Y entonces, mira, tenemos acá Carlos I o Carlos V de Alemania, nieto de los reyes católicos. Claro, los reyes católicos tuvieron varios hijos. Su único hijo, varón, el príncipe Juan, lastimosamente murió joven tras su luna de miel. El príncipe Juan murió tras su luna de miel. Y su hija mayor era la famosa Juana la Loca, ¿no? La hija mayor de los reyes católicos, Juana la Loca, que en verdad era una mujer muy posesiva, era una mujer, digamos, media paranoica también. Pero Juana le casan con Felipe el Hermoso, un príncipe alemán. Y Felipe el Hermoso muere joven. Juana en verdad estaba desquiciada, pero antes de que Felipe el Hermoso muriera y Juana se volviera completamente loca, tuvieron varios hijos, siendo el mayor, justamente lo vemos acá, Carlos I de España o V de Alemania. Entonces, Carlos I tiene bastante suerte porque a través de su madre, Juana la Loca, hereda España y las colonias españolas en América, que era un montón, incluyendo Filipinas. Entonces su herencia materna lo hizo rey de España, y era la primera vez que gobernaba un Carlos en España, por eso es Carlos I de España. Pero a través de su padre, Felipe el Hermoso, tenía la posibilidad de ser proclamado emperador del SIRG, del Sacro Imperio Romano Germano, de Alemania, y logra eso. Carlos logra que se le proclame emperador del SIRG. Y en el SIRG, Sacro Imperio Romano Germano, Alemania, pero en el SIRG era la quinta vez que un Carlos gobernaba. Por eso era Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Ahora, entonces, gobernar dos países muy importantes, ¿no? España y lo que hoy vendría a ser Alemania, ni más ni menos. Bueno, Carlos I tiene que afrontar bastantes sucesos, muchos problemas, tanto en España como Alemania, y tan difícil fue para él gobernar los dos países que próximo a su muerte él divide su herencia. Él le deja a Alemania a su hermano Fernando y España y las colonias americanas a su hijo Felipe. O sea, él mismo considera que es demasiado trabajo para una sola persona, para un solo monarca, y entonces unos años antes, ya cuando estaba enfermo, él hace esta división. En vez de nombrar un heredero único, él dice no, para nada, es mucho trabajo. Entonces a su hermano Fernando le deja el SIR, Fernando de Habsburgo, y a su hijo Felipe II le deja España y las colonias. Sí, de esa manera. Muy bien, entonces, como dice acá, ¿ves? Hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca.
nieto de los reyes católicos. Profe, ¿y en verdad Juana estaba loca? ¿O sí, sí, se loqueó? Juana era una mujer muy posesiva y muy celosa. Y su esposo, Felipe el Hermoso, era recontra mujeriego, pero mujeriego sin vergüenza, mujeriego conchudo, porque Felipe el Hermoso incluso le sacaba la vuelta con sus sirvientas de Juana. Entonces a veces Juana preguntaba, ¿no? Oye, ¿han visto a mi marido? Y la sirvienta le decía, claro, ayer salí con tu marido. ¿Qué? Entonces la otra se loqueaba, perdía la compostura, ¿no? Perdía el juicio, se desquiciaba. Y cuando Felipe el Hermoso muere joven, como les dije, y en el sepelio lo van a enterrar a Felipe el Hermoso, Juana dijo que no, que él no estaba muerto, que él no estaba muerto y que lo pongan en su cama, que ella con sus caricias lo iba a despertar, y durmió con su marido muerto, ya prácticamente empezando a podrirse, ¿no? En su cama ahí. Entonces, en ese momento a todos les quedó claro de que Juana estaba loca, ¿no? No había manicomios. La llevaron a un convento. La llevaron a un convento con la última de sus hijas, que también estaba medio loquita, creo. La última de sus hijas, Catalina. Se la llevan. Muy bien, entonces, bueno. Vamos a ver acá. Avanzamos con Carlos, que él tiene que gobernar 2 países. Principales eventos. Ya. Carlos tuvo que enfrentar la amenaza de los turcos musulmanes, ¿no? Turcos otomanos. Los turcos amenazaron con tomar Viena, la capital de Austria. Amenazaron con la toma de Viena, así es. Entonces tenía ese peligro, ¿no? La amenaza de los turcos, de los infieles, de los herejes. Siempre los turcos amenazando Viena. Y ese era un problema. Otro problema, las guerras de Italia. Carlos va a sostener las guerras de Italia contra su primo Francisco de Francia. Italia no existía todavía como país. Italia estaba dividida en varias regiones y básicamente el norte de Italia era el que se disputaba, España y Francia. Esas son las guerras de Italia. Lombardía, Milán, esa zona. Y bueno, esto lo enfrentó a Carlos con su primo Francisco. Se va a dar la batalla de Pavía, que es un triunfo de los españoles de Carlos, porque su primo Francisco de Francia era un rey muy inteligente. Francisco de Francia le gustaba mucho la cultura, fue mecenas, o sea, ¿no? Mantuvo a Leonardo da Vinci, ni más ni menos, pero Francisco de Francia tenía un problema, ¿no? Él confundía el trabajo con el placer, porque justamente Francisco de Francia pierde la batalla de Pavía por lo siguiente. Francisco tenía un amante, una chica muy guapa, muy guapa, una rubia, y Francisco pues estaba enamorado, perdió la cabeza por esta chica, ¿no? Y tanto era su afán por agasajar a la chica, ¿no? Por caerle bien a su amante, que destituye al jefe de su ejército, un hombre experimentado, lo destituye, y en su lugar nombra al hermano de su amante, ¿no? Que no tenía mucha experiencia, no tenía creo que ninguna experiencia. Su mamá de Francisco le llamó la atención, le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a nombrar a un inexperto como jefe del ejército real? Pero Francisco de Francia era terco, ¿no? Y no hace caso, no escucha razones. Y entonces Francisco nombra al hermano de su amante como jefe del ejército francés. Y precisamente en la batalla de Pavía, entonces los españoles ganan, pues, porque liderando el ejército francés había alguien que no tenía quizá la más mínima experiencia. Regala el triunfo prácticamente Francisco de Francia. España gana en Pavía e incluso la derrota francesa fue total, porque los españoles triunfan en Pavía y lo capturan a Francisco de Francia. Sí, lo capturan y lo llevan a España como rey. Francisco de Francia firma la paz, que es
el tratado de Cambrai, o Tratado de las Damas. Se le llama Tratado de las Damas porque lo negoció la mamá de Francisco de Francia y la tía de Carlos, la princesa Margarita. Eran parientes, pues. Entonces le dicen la paz de las damas, la paz de Cambrai. Triunfo español, e incluso Francisco logra regresar a Francia. Los franceses tuvieron que pagar un rescate, pero con una condición. Francisco regresa a Francia, pero deja a sus 2 hijos como rehenes en España. Los deja a sus 2 hijos como rehenes en España. Y Francisco regresa a Francia. Muy bien. Bueno, entonces la guerra de Italia a favor de España con la batalla de Pavía. Muy bien. Luego acá abajito tenemos la sublevación de los comuneros, ¿no? Aristócratas que rebelaron a la gente de Castilla en contra de Carlos, como una forma de cuestionarlo también. Carlos I logra imponerse, logra derrotar a estos comuneros, logra asentar su dominio en España, pero como te darás cuenta, ¿no? Problemas por todos lados. La amenaza de los turcos a Viena, la guerra de Italia con su primo Francisco, rebelión de comuneros en la misma España, y falta todavía. Seguimos con los problemas. Aquí está Martín Lutero, el famoso Martín Lutero. Muy bien, claro que sí. Aló, Milocha. Aló, dime. Ya, listo, chévere, ya, no hay problema. Ya, me avisas nomás. Claro, me avisas nomás el domingo temprano, me avisas, yo te espero. Ya, listo, no te preocupes. Ahí si hay un dinero que dar, yo doy, no te preocupes. Ya, listo. Ya, chévere, listo, ya, chévere. Ya, bacán, estamos quedando así, chévere. Ya, listo. Saludos. Sí, ahí está. Que había, parece, hay problemas con el audio. Ya, entonces como les decía, más problemas, ¿no? Gobernar 2 países, si gobernar un país nomás ya es difícil, imagínate gobernar 2 países, ¿no? España, porque era, ¿no? Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Martín Lutero. Tenemos acá este personaje que la sesión anterior lo habíamos mencionado. Martín Lutero inicia la reforma protestante en Europa. Martín Lutero publica las 95 tesis contra la Iglesia Católica, contra el Papa León X. Entonces, justamente, y luego Martín Lutero recibirá el apoyo de los príncipes alemanes, ¿ya? Y bueno, los príncipes alemanes apoyan a Lutero, no tanto por su prédica, sino apoyándose en Lutero para oponerse justamente a Carlos I, Carlos V. Y justamente Carlos I, al ver que ya tenía muchos problemas, cuando él se entera que Martín Lutero publica las 95 tesis y toda esa cosa, entonces el príncipe Carlos convoca las famosas dietas, ¿no? Las dietas eran reuniones, la dieta de Worms, la dieta de Espira, la dieta de Augsburgo, y el propio emperador convocaba esas dietas, esas reuniones, con la esperanza de que Martín Lutero se retracte, pida disculpas y se reintegre a la Iglesia Católica, y así sería un problema menos, pues, ¿no? Ya Martín Lutero no representaría un peligro, pero no. En la dieta de Worms, Martín Lutero se reafirma en sus críticas a la Iglesia Católica. Recuerda que Martín Lutero, él, lo que le causó, dice, ¿no?, mayor indignación fue la llamada venta de indulgencias, que yo les expliqué que era cuando los curas, ¿no?, la Iglesia Católica vendía los perdones, ¿no? O sea, eras un delincuente, eras un malvado, pero pagabas, comprabas la indulgencia y ya, se te perdonaba todos los pecados. Por esa venta de indulgencias básicamente es que Martín Lutero publica las 95 tesis. Pero bueno, dieta de Worms, Martín Lutero se reafirma en sus críticas. Dieta de Augsburgo, igual.
mantiene sus críticas. Y en la Dieta de Augsburgo, su seguidor, ¿no?, de Martín Lutero, Felipe Melanchthon, publica la Confesión de Augsburgo, que son los principios del luteranismo, ¿no? Y sobre todo eso de que la fe, solo la fe, ¿no?, es la única que te va a salvar. Y leer la Biblia, ¿no? Recuerda que en la primera dieta de Worms, el Papa León X excomulga a Lutero y lo condena a muerte. Y los príncipes alemanes, Federico de Sajonia, lo protegen a Martín Lutero. Es ahí donde los príncipes alemanes se unen a Lutero para hacer un bloque en contra de Carlos I, Carlos V, ¿no? Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, cosa que estaba prohibido, ¿no? Pero bueno, traduce la Biblia al alemán. Muy bien. Y recordemos que al final, el emperador Carlos V forma una liga, la Liga de Nuremberg, ¿no?, la Liga de Nuremberg católica, y los príncipes alemanes forman la Liga de Esmalcalda, ¿no?, una liga protestante. En la batalla de Mühlberg prácticamente quedan empates, podría decirse así, y se le permite a los príncipes alemanes escoger su propia religión, ¿no?, la tolerancia religiosa. Muy bien, entonces, y otro detalle más, que algo positivo, ¿no?, algo positivo debía tener en su reino Carlos I, o sea, tiene muchos problemas, pero cosas positivas para él. Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca, lo cual va a representar muchas riquezas para España. Francisco Pizarro conquista el Tahuantinsuyo, también representó riquezas para España. Fernando de Magallanes da la vuelta al mundo, muy bien, primer viaje de circunnavegación. Y bueno, si bien Magallanes murió en Filipinas, pero termina de dar la vuelta al mundo Sebastián Elcano. Entonces se logra, ¿no?, el primer viaje de circunnavegación. Perfecto. Carlos va terminando su mandato unos 3 años antes de fallecer. Carlos I hace testamento y bueno, como me parece haberte dicho, Carlos I entiende que gobernar 2 países es demasiado problemático y entonces él hace una división. A su hermano Fernando le deja el CIRG, Alemania, y a su hijo Felipe le deja España y las colonias americanas. Por eso es que acá tenemos a Felipe II. Ahí está. Felipe II, ahí lo vemos, igual que su padre Carlos, representa el dominio de España sobre Europa. Felipe II, el piadoso le decían también, ¿no?, el piadoso. Bueno, Felipe II, sí, él por ejemplo lidera la Contrarreforma. Vamos a hablar de Felipe II. Él lidera la Contrarreforma. La Contrarreforma es la reacción de la Iglesia Católica en contra de las religiones protestantes que estaban apareciendo, en contra del luteranismo, en contra del calvinismo, en contra del anglicanismo y de las diferentes variantes del calvinismo. Recordemos que los calvinistas en cada país recibían diferentes nombres, ¿no? Los calvinistas de Francia, hugonotes; los calvinistas de Inglaterra, puritanos; los calvinistas de Escocia, presbiterianos, y así, ¿no? Bueno, entonces Felipe II lidera la defensa de la Iglesia Católica contra estas nuevas religiones herejes desde el punto de vista católico. Recordemos que la Contrarreforma, esta reacción de la Iglesia Católica, tiene dos pilares, ¿no? El Concilio de Trento, donde se ratifica muchas cosas, ¿no? Se ratifica los 7 sacramentos, se ratifica que la Biblia, la Vulgata, es la única Biblia oficial, ¿no? Se establecen los seminarios para preparar curas, el índex o relación de libros prohibidos, entonces, bueno, se reimpulsa el Tribunal de la Inquisición, se prohíbe la venta de indulgencia. Bueno, el Concilio de Trento fue apoyado por Felipe II, y también la creación de la Compañía de Jesús, ¿no?, con San Ignacio de Loyola, que es una orden que nace para defender, y de muy buena manera, a la Iglesia Católica. Felipe II también establece como capital de España Madrid,
Con él es que la capital de España va a ser Madrid, hasta hoy en día, por supuesto. Sigue combatiendo a los turcos, se da la famosa batalla de Lepanto, que es un triunfo naval español, y detiene, ¿no? Elimina cualquier amenaza que representaban los turcos otomanos. Logra también la unidad de España con Portugal, ¿sí? Logra la unidad de España con Portugal. Intenta, o de una u otra manera, ¿no? Felipe II apoya a su prima María, reina de Inglaterra, para que Inglaterra vuelva a ser católica, porque recordemos que en Inglaterra había aparecido el anglicanismo con Enrique VIII. Y entonces, pero cuando fallece Enrique VIII, le continúa su hija mayor Mary, y ella era católica. Entonces Felipe II se casa con ella, con su prima, con María de Inglaterra, para ayudar a María a que Inglaterra vuelva a ser católica, y lo estaba logrando, pero fallece María y entonces asume el mando su hermana menor de María, Elizabeth, pero Elizabeth era anglicana, recontra anglicana. Ella rechaza el catolicismo, y es ahí donde Felipe II se enoja y envía gran parte de la Armada Española a invadir Inglaterra. Dice, no, Elizabeth, la reina virgen, es anglicana, no me parece, invado Inglaterra. Y entonces gran parte de los barcos españoles van, pues, ¿no?, a invadir Inglaterra, a invadir esa Inglaterra anglicana, a restablecer el catolicismo. Ya está. Esa es la famosa Armada Invencible. Pero para mala suerte de Felipe y de España, esa Armada Invencible va a ser atacada por tormentas, por oleajes fuertes, por tempestades, y muchos de los barcos españoles se hundieron o quedaron seriamente dañados. Y los pocos barcos españoles que llegaron a las costas de Inglaterra fueron pues derrotados. Entonces siempre va a quedar para la historia, ¿no?, la Armada Invencible, como un fracaso, ¿no?, un intento de invadir la Inglaterra de Isabel I, anglicana, pero un fracaso, ¿no? Y que la Armada Invencible española fue derrotada por los elementos, como ellos dijeron en su momento. Fuimos derrotados por los elementos, por las tormentas, por las lluvias, por los vientos, por las tempestades. Así fue. Muy bien, entonces, justamente, vamos a ver por aquí. Ahí está, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá en esta imagen, aquí a la derecha, el combate de Lepanto, ¿no? Vemos ahí a los barcos españoles enfrentándose a los barcos de los turcos otomanos. Triunfo español. Ahí incluso combatió el Manco de Lepanto. ¿No? ¿Quién es el Manco de Lepanto? ¿Ah? Miguel de Cervantes Saavedra. Él es el Manco de Lepanto, ¿no? No estaba manco, ¿eh? O sea, no es que haya perdido un brazo, sino que su brazo quedó dañado, ¿no? Quedó muy lesionado su brazo, no lo podía mover bien. Tullido también le decían a eso, ¿no? O sea, su brazo ya no lo podía mover bien. Manco en ese sentido, no sé, que su brazo estaba muy dañado, ¿no? Tullido. Manco de Lepanto. Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, triunfo del catolicismo, bueno, porque derrotan a los barcos turcos en Lepanto. Y en la otra imagen dice la revuelta de los Países Bajos, lo que hoy vendría a ser Holanda. Sí, los Países Bajos como Holanda buscaron ya su independencia del dominio español. Muy bien. Perfecto, entonces dejamos a los españoles y pasamos ahora a la monarquía francesa. Seguimos en el siglo XVI, seguimos con
las monarquías autoritarias. En el caso de Francia, ya hemos dicho que en el siglo XVI la principal potencia es España, con la dinastía Habsburgo, perfecto. Y que queden claro que los Habsburgo gobernaban España y Alemania, ¿no? Porque Carlos I gobernaba los dos países y tras la muerte de Carlos, su hermano y su hijo gobernaban el CIR y España. Francia era gobernada por la dinastía Valois, se escribe Valois, y cierran el siglo XVI con el primer rey Borbón, Enrique IV. Ya vamos a ver entonces, vamos a ver esta situación, ¿no? Por acá nos ponen una imagen de la Guerra de los 100 años, que es un antecedente, ¿no? Recordemos que la Guerra de los 100 años fue a fines de la Edad Media. Así es. Nos ponen por acá Luis XI. Luis XI también como antecedente de lo que va a ocurrir en el siglo XVI. Acá está, siglo XVI. Él es el rey Francisco de Francia, el primo de Carlos, el que yo te había comentado que era mecenas de de Leonardo da Vinci. En realidad un rey inteligente, renacentista, le gustaba el arte a Francisco, pero en algunos casos torpe, ¿no? Yo te conté su error de que él tenía a su amante muy guapa, no muy guapa en verdad, bellísima, pero perdió la cabeza o se le calentó la cabeza y lo saca al jefe del ejército francés, que era un hombre experimentado, el condestable de Borbón, y en su lugar pone al hermano de su amante. ¿Cuál es el mérito de ese muchacho? Ser hermano del amante. Muy bien, eso no es un mérito militar, ¿no? Para nada, ¿no? Está confundiendo el trabajo con el placer, y cuando eso ocurre, las cosas acaban mal. Y bueno, Francisco, yo te conté que en la batalla de Pavía, en lo que son las guerras, o fueron, ¿no?, las guerras de Italia, en la batalla de Pavía no solamente perdió, cayó prisionero de los españoles, tuvo que pagar un rescate y tuvo que dejar a sus hijos como rehenes para él poder volver a Francia. Así es. Entonces, de esa manera. Perfecto. Entonces, ahí está. Decidió enfrentar a Carlos V, emperador de Alemania y rey de España. Francisco dirigió a la nobleza hacia las guerras exteriores, fue derrotado en Pavía y tomado prisionero, lo que resultó muy humillante. Estas luchas finalizaron con la paz de Crepy, por la que Francisco abandonó Nápoles, Sicilia y renunció a Flandes y Artois. Claro, justamente estaban en juego Nápoles y Sicilia, por eso les decían las guerras de Italia, ¿no? Nápoles y Sicilia es el sur de Italia. Muy bien. Dice por acá, espada de Francisco, capturada en la batalla de Pavía, ¿no? Triunfo español. Así es. Justamente cuando Francisco cae prisionero tras la batalla de Pavía y paga su rescate, volvió a Francia dejando a sus hijos. Uno de sus hijos era justamente el príncipe, el delfín, Enrique II. A la muerte de Francisco, muy bien, asume el mando su hijo, acá está, Enrique II. Así es. Ahí lo tenemos. Enrique II, él continuó las guerras contra España, ya no eran las guerras de Italia, ¿no? Pero continuó las guerras con España, y Enrique II, con quien va a guerrear bastante, es con el hijo de Carlos, ¿no? Con Felipe II. Enrique II de Francia contra Felipe II de España. Claro que sí, muy bien, pero le va mal. Igual que a su padre Francisco, a Enrique II le va mal. Va a ser derrotado por los españoles en la batalla de San Quintín. En la batalla de San Quintín. Muy bien, así es. Y él también se ve obligado a firmar, pero en el caso de él es la paz de Cateo-Cambresis. Muy bien. Otro detalle es que con Enrique II gobernando Francia, llegan las ideas de Calvino a ese país, a Francia, y las ideas de Calvino fueron
acogidas por una parte digamos, de algunos sectores de la sociedad francesa. Y a los seguidores de Calvino en Francia se les llama se les llamaba, ¿no? Hugonotes, muy bien, que en un determinado momento fueron muy populares en Francia, los hugonotes. Otro detalle también es que Enrique II se casa con esta señorita, Catalina II de Médicis. Esta señorita, luego señora, Catalina II de Médicis, era una mujer, muy intrigante, ambiciosa, muy bien, manipuladora. Entonces ella va incluso a manipular a sus propios hijos, los va a manipular a sus propios hijos. Ambiciosa, Catalina II de Médicis, ella tenía varios asesores y tenía un médico, Michel de Nostradamus. Oh, profe, ¿Nostradamus? ¿El que predecía el futuro? Exactamente. Michel de Nostradamus, que predecía el futuro. Muy bien, claro que sí. Por supuesto. Entonces, importante. Claro. Y este Michel de Nostradamus, que en ese momento no era tan famoso por predecir el futuro, sino que era importante, muy bien, porque era asesor de Catalina de Médicis y preparaba venenos. Sí. Entonces Catalina de Médicis muchas veces envenenaba gente. Y este médico, Michel de Nostradamus, muy bien, le preparaba los venenos. Así es. Entonces, importante indicar eso. Claro que sí. Muy bien, entonces, como dice acá, mira, ve, Enrique II persiguió a los protestantes, a los calvinistas en Francia, hugonotes, reinició el conflicto con España, pero fue derrotado por Felipe II en la batalla de San Quintín, por lo que tuvo que firmar la paz de Cateo-Cambresis y renunciar a las posesiones italianas. Muy bien. A su muerte le sucede su hijo Francisco II, pero este era muy enfermizo y murió. Claro, Enrique II tiene una suerte, o mejor dicho, ¿no? Como dirían, Enrique II tiene una muerte, digamos, inesperada, porque a él le gustaba mucho, a Enrique II, participar en los torneos. Muy bien, claro que sí. Entonces, sí, en los torneos. Y recordemos que en esos torneos, ¿no? Se enfrentaban, pues, ¿no? En los torneos que venían de la época medieval, no eran pues para matarse, ¿no? Incluso las lanzas que utilizaban en los torneos o lisas eran de madera. Pero tuvo mala suerte Enrique II, que justo él participa en un duelo. Bien, participa en un duelo, en una lisa, Enrique II. Vuelvo a repetirles que los duelos, las lisas eran pues torneos donde se utilizaba lanzas de madera, pero con tan mala suerte que Enrique II, que participa en este torneo,
y le cae un lanzazo en el ojo, un lanzazo de madera en el ojo, justo en el casco, ahí, ¿no? La abertura para que pueda ver, ahí le cayó la lanza de madera y por el ojo y lo mató. Entonces una muerte inesperada la de Enrique II. Y cuando muere Enrique II, él tenía 3 hijos. Entonces uno diría, ya pues 3 hijos, ¿no? Ya la sucesión está asegurada. Entonces muere Enrique II y le continúa el mayor de sus hijos, Francisco II, que era enfermizo y que era manipulado por la esposa de Enrique, por Catalina de Médicis, la reina negra. A Catalina de Médicis también le decían así, la reina negra. Y entonces hereda el trono de Francia Francisco II, el mayor de sus hijos, que no va a durar mucho porque se enfermaba. Al fallecer Francisco II, le sigue su hermano, otro hijo de Enrique II, Carlos IX. Pero Carlos IX también era manipulado por su madre, Catalina de Médicis, la reina negra. Muy bien, entonces, aquí está. Él es Carlos IX, muy bien, el segundo hijo de Enrique II. Carlos IX, repito una vez más, manipulado por su madre Catalina de Médicis. Carlos IX, él tiene que ver la manera, ¿no?, de este problema con los hugonotes, que eran los calvinistas de Francia, que cada vez eran más populares. Carlos IX, él permite el matrimonio entre su hermana Margarita y un príncipe hugonote que era a su vez su primo, Enrique de Navarra. Es un matrimonio arreglado, como los tantos que se daban en esa época. Muy bien. Y bueno, entonces el matrimonio era ese, ¿no? La hermana de Carlos IX, Margarita, católica, se va a casar con el príncipe hugonote, Enrique de Navarra. El matrimonio se va a hacer en París. Y era un matrimonio de compromiso, era un matrimonio, pues, ¿no?, un matrimonio político. Tanto es así que al momento de la boda, en la iglesia, ¿no?, se casa, ¿no?, Margarita y Enrique de Navarra, y la noche de bodas no la pasan juntos, los que recién se habían casado, ¿no?, cada uno por su lado, Enrique de Navarra por un lado y Margarita por otro. Margarita tenía a su amante todavía. Un matrimonio arreglado. Pero, eso sí, a este matrimonio de Margarita y Enrique de Navarra, príncipe hugonote, vino bastante gente a París, bastante gente, y bastantes hugonotes, bastante, se habla de miles de hugonotes, vinieron ahí, caramba, ¿no?, a París. Y entonces, la mamá, Catalina de Médicis, la reina negra, ella le dice a su hijo, a Carlos IX, oye Carlos, aprovecha, da la orden al ejército para que masacre a todos estos hugonotes que han venido a la boda de tu hermana, están acá totalmente distraídos, desprevenidos, vamos a matarlos. Y en un primer momento Carlos no quería, porque él tenía amigos hugonotes, y le dice, no mamá, que mira que yo tengo amigos hugonotes, y su mamá le llama la atención, como si fuera un niño, un hombre ya mayor, un viejo, y su madre le llama la atención, ¿no? Catalina de Médicis, ¿con qué te has creído toda la vida? Así inútil, burro, bestia, siempre hay que decirte lo que tienes que hacer, incapaz, que lo insultaba, pues, ¿no? Le decía su vida, ¿no?, que toda la vida ha sido así, estúpido, imbécil, le dice, ¿no? Siempre hay que decirte y tienes que entender, bruto. Muy bien, en fin, ¿no?, si no le insultó más es porque era su madre, y así le dice. Entonces yo te digo, da la orden al ejército que mate a todos estos hugonotes que han venido al matrimonio de tu hermana. Estos hugonotes ni saben, están distraídos, desprevenidos, hay que matarlos. Y al final lo convence, ¿no? Y Carlos IX firma la orden y el ejército francés sale, y en 1 o 2 noches masacran miles de hugonotes. Esa es la famosa matanza de San Bartolomé. La matanza de San Bartolomé. Justamente esta imagen que tú estás viendo es la pintura
acerca de ese momento, ¿no? De la matanza de San Bartolomé, que fueron en 2, 3 noches seguidas. Ahí está, claro que sí. Y vemos ahí como el ejército francés está masacrando literalmente a los hugonotes, los están matando, miles de hugonotes murieron, y Enrique de Navarra, que era el príncipe hugonote, se salva porque, en fin, ¿no? Se había casado con la princesa Margarita. Se salva Enrique de Navarra. Una verdadera masacre. Muy bien. Al poco tiempo muere Carlos IX. Y la forma como muere Carlos IX. Catalina de Médicis, su madre, la reina negra. Catalina de Médicis organiza un almuerzo, ¿ya? Y Catalina de Médicis había escuchado que Enrique de Navarra, ¿no? El príncipe hugonote, ¿no? Que era su yerno, ¿no? Que se había casado con Margarita, que a Enrique de Navarra le gustaban mucho los libros de cacería. Entonces ella había conseguido un libro de cacería, pero le había mandado, ¿no? Catalina Médicis había mandado preparar a su médico, pues, ¿no? A Michel de Nostradamus. Le mandó preparar veneno. Entonces, en esa mesa donde iban a almorzar, ella dejó el libro de cacería, pero con veneno ahí entre las páginas, en el lomo del libro, así embarró con veneno, de tal manera que la idea de ella, de Catalina de Médicis, era que Enrique de Navarra venga, vea el libro de cacería, se emocione, lo ojee, lo manipule, ¿no? De esa manera se embarra con veneno y luego se envenena él solo. Esa era ingeniosa, malvada era, pues, Catalina de Médicis, pues, la reina negra. Ya está. Entonces convoca el almuerzo, deja el libro de cacería ahí embarrado con veneno, pero ligeramente, ¿no? Como para que no se den cuenta. Ya está. Viene, según ella, ¿no? Viene Enrique de Navarra, agarra ese libro, se embarra con el veneno y se muere, ¿no? Ya está. Pero quien llega primero es su hijo, el rey, Carlos IX. Carlos IX llega primero y le llama la atención, pero no, un libro en medio de la mesa. Caramba, un librito. A ver qué es, a mí me gusta leer, soy culto. Uy, un libro de cacería, qué entretenido. Tiene dibujitos, ahí está. A ver esta página, a ver la otra. Se embarra con el veneno, comienza a comer y se envenena solo. Carlos IX muere. Catalina de Médicis terminó envenenando a su propio hijo. Muy bien. Y al morir Carlos IX, le continúa a su hermano, el hijo menor de Catalina, que era Enrique III. Pero Enrique III, creo que no está acá, pero Enrique III era su hijo quizá más inteligente que Francisco II, más inteligente que Carlos IX, Enrique III, el último hijo de Catalina de Médicis y su esposo, el que había sido su esposo Enrique II, ¿no? Pero había un problema con Enrique III, era inteligente, sí, ya príncipe, todo, ¿no? Pero había un problema, era homosexual, pero era recontra homosexual, en verdad, muchachos, un marica, en verdad. Entonces, ¿y por qué te digo eso? Porque Enrique III, ya proclamado rey de Francia, se rodeaba de puro chiquillo homosexual. Incluso dicen que ¿cómo diríamos, no? Los embajadores, ¿no? De Inglaterra, de España, de Portugal, cuando lo visitaban a Enrique III, un poco se ponían nerviosos, ¿no? Un poco se incomodaban, porque ellos entraban a la corte y parecía una discoteca gay. ¿Qué es esto, Dios mío? La sociedad LGTB. Entonces así era escandaloso, era bien escandaloso. Y siendo Francia un país en gran parte católico, conservador, esto no va a ser aceptado y lo terminan matando a Enrique III. Era el más inteligente, pero también el más gay, pues, ¿no? Claro que sí. Y lo mata. Muy bien, entonces, ahí está, él es Enrique III. Muy bien. Acá dice, ¿no? Firmó el edicto de Beliau, otorgando concesiones a los hugonotes. Su acción dio lugar a que un activista católico, Enrique de Guisa, forme la Santa Liga. Luego de muchas negociaciones, Enrique se ve obligado a dejar sin efecto la mayor parte de las concesiones. Claro, y lo matan, ¿no?
Los mismos franceses católicos lo matan a Enrique III porque era demasiado homosexual. Bueno, pues no. Y entonces, ¿qué pasó? No hay heredero. Han muerto los 3 hijos de Enrique II, los 3 hijos de Catalina de Médicis, y no han dejado heredero, ninguno de los 3. Y ahora, ¿quién va a gobernar Francia? Entonces, en la línea de sucesión, el que tenía la potestad para ser rey de Francia era su primo, Enrique IV, el que se había casado con Margarita, con su hermana Margarita de todos muchachos, el príncipe hugonote, Enrique IV de Navarra, Borbón. Él tenía entonces la posibilidad de ser rey, pero entonces obviamente le informa a Enrique IV de Navarra: oye, mira, tus primos han fallecido, Francisco II, Carlos IX, Enrique III han muerto sin tener descendencia, tú eres su primo más cercano, tú tienes la posibilidad de rey de Francia. Pero, entonces se viene el pero, le dicen a Enrique de Navarra, ¿no? Le dicen: oye, pero en Francia el rey es católico, ¿eh? Así es que tú tienes que ser católico, porque Enrique de Navarra era hugonote, pues. Tú tienes que ser católico. Si tú aceptas ser católico, vas a misa como buen católico, te proclamamos rey de Francia. Pero si Enrique de Navarra tú persistes en ser hugonote, ahí no mape, no te podemos proclamar. Tú dirás: ¿quieres ser rey de Francia? Sé católico, anda a misa. Si no, lo siento. Y Enrique de Navarra, ¿qué decide? Ser católico. Va a misa y luego lo proclaman rey. París bien vale una misa. Así, esa es su frase de Enrique IV de Navarra. París bien vale una misa. Muy bien. Ahí está. Él es Enrique IV de Navarra, primer rey Borbón. Con él se inicia la dinastía Borbón, la dinastía Borbón en Francia. Ya está. Y acá dice, ¿no? Mira, luego de estas luchas y destrucciones, el hugonote, ¿ves? Enrique de Borbón, Enrique IV, aceptó convertirse al catolicismo. Llegó a decir: París bien vale una misa. Dejó de ser hugonote, se hizo católico. Y fue reconocido por católicos y protestantes como Enrique IV, fundador de la dinastía de Borbón. Y Enrique IV dio el edicto de Nantes. El edicto de Nantes, que el edicto de Nantes es la paz religiosa, la paz entre hugonotes y católicos, ¿no? En el edicto de Nantes se permite su existencia a los hugonotes, que puedan hacer sus ritos, menos en París. E incluso se le entrega la administración de algunas ciudades a los hugonotes, como la ciudad de La Rochela, por ejemplo. Muy bien, libertad de conciencia y culto. Muy bien, perfecto. Entonces, como hemos visto, en el siglo XVI, Francia, en un primer momento derrotado por España en las guerras de Italia, y luego se ve envuelta en estos problemas religiosos. Seguimos, a ver, siglo XVI, ahora los ingleses. En el caso de Inglaterra, el siglo XVI van a ser gobernados por la dinastía Tudor. Enrique VIII y sus hijos, Eduardo, María e Isabel. Hay un antecedente, claro, la guerra de las dos rosas, es una guerra civil en Inglaterra. Esto fue como consecuencia de la derrota en la guerra de los 100 años. Y justamente al término de esta guerra de las dos rosas, entre los York, la rosa blanca, y los Lancaster, rosa roja, al término de esta guerra llega al trono inglés este personaje, Enrique VII Tudor. Con Enrique VII comienza la dinastía Tudor, Enrique VII. Pero más famoso es su hijo, Enrique VIII, este señor de acá, el famoso Enrique VIII. Porque Enrique VIII es el que funda, pues, la iglesia anglicana en Inglaterra, ¿no? Él ve la manera de fundar esa iglesia anglicana para zafarse de la influencia de la iglesia católica. Recordemos que el pretexto que toma Enrique VIII para separarse del catolicismo es que Enrique VIII quería
divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, ya que Catalina de Aragón no le daba hijos. No le daba hijos. Muy bien, así es. Y entonces Enrique VIII decía eso: Catalina de Aragón no me da hijos porque está maldita. Porque está maldita. ¿Cómo que está maldita? Sí, según Enrique VIII, pues, ¿no? Lo que pasa es que Catalina de Aragón primero había estado casada con su hermano mayor de él, con su hermano Arturo. Estuvo casada con su hermano mayor Arturo. Arturo fallece, y es ahí donde entonces Catalina se casa con Enrique. O sea que Catalina de Aragón estuvo casada con los dos hermanos, primero con el mayor Arturo, y ante la muerte de Arturo con Enrique VIII. Y Enrique VIII, según él, ¿no?, había revisado la Biblia, y en la Biblia dice, ¿no?, maldito sea aquel que se acuesta con la mujer de su hermano. Y él, Enrique VIII, decía, por eso Catalina de Aragón no me da hijos, porque está maldita, porque me estoy acostando con la mujer de mi hermano. Bueno, el asunto es que Enrique VIII también quería separarse porque se había enamorado de otra chica, Ana Bolena, la famosa Ana Bolena, que era hermosa. Ana Bolena era guapa, y él quería separarse también para casarse con Ana Bolena. Y habla con el Papa Clemente VII y le dice, Papa, tiene que darme el divorcio, pues. Y el Papa, no te voy a dar el divorcio porque no quiero quedar mal con otros reyes que por aquí. Y ese fue el pretexto. No me quieren dar el divorcio, me separo, pues. Fundo mi propia iglesia y yo mismo me divorcio. Y ahí funda la iglesia anglicana. Con el acta de supremacía se funda la iglesia anglicana. Y en la iglesia anglicana, que hasta ahora existe, el jefe de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra, en este caso Enrique VIII. Hoy en día, ¿quién es reina de Inglaterra? Isabel II, es jefe de la iglesia anglicana. Y Enrique VIII se da su divorcio a sí mismo y se separa de Catalina y se casa con Ana Bolena. Y Ana Bolena queda embarazada. Enrique VIII dice, sí, por fin, el hijo que tanto quiero. Y salió niña. Esa es Elizabeth. Y luego Ana Bolena le sacó la vuelta, le puso los cuernos. Y él la mandó matar. Él la mandó decapitar. Y Enrique VIII, como no puede estar solo, se consigue una tercera esposa, Jeanne Seymour. Y con esa tercera esposa sí tuvo su hijito, Eduardo. Pero le salió frágil de salud, Eduardo. Y cuando nace Eduardo, muere Jeanne Seymour. Enrique VIII lo lamentó mucho, ¿no? Justo la tercera esposa que me da un hijo se muere en el parto, no puede ser. Pero como no puede estar solo, se consigue una cuarta esposa, una alemana, Ana de Clever. Pero estuvo poco tiempo porque no le gustó. Bueno, la alemana era un poco fea, pero, y él termina separándose. Le paga todavía. ¿Sabes qué, Anita? Ahí nomás, toma tu dinero, vete. No, está muy federal. Y se separa de Ana de Cleves, no, su cuarta esposa. Y como no puede estar solo, se consigue una quinta esposa, Catalina Howard. Con Catalina Howard este hombre va a ser feliz, porque Catalina Howard también era así media desinhibida. Pero Catalina Howard le pone los cuernos. Enrique VIII se entera, la manda a matar por haberlo hecho cornudo. Y como no puede estar solo, se consigue una sexta esposa, Catalina Parr. Ya con ella sí ya se planta, como se dice, porque ya estaba mayor también, pero así es. Entonces, de esa manera, ¿no? Muy bien. Cuando muere Enrique VIII, le sigue su hijo Eduardo VI, pero como te dije, Eduardo VI era débil de salud. Gobernó pocos años, mira, 6 añitos nada más gobernó y fallece. Muy bien. Cuando muere Eduardo VI, le continúa su hermana mayor, María, y María era católica. Justamente María, ella se casa pues con Felipe II de España en un intento de apoyarse, ¿no?, entre católicos, ¿no? Pero como vemos, María tampoco gobierna mucho, 5 añitos nada más. Muere María y le continúa su hermana menor, Isabel, la hija que Enrique VIII tuvo con Ana Bolena. E Isabel I, ella era anglicana,
Isabel I va a consolidar el anglicanismo, por supuesto. Ella dicta el edicto de uniformidad, el acta de uniformidad. Con el acta de uniformidad consolida la iglesia anglicana en Inglaterra. Claro que sí, muy bien. Felipe II de España se enoja y manda a los barcos españoles a atacar Inglaterra, ¿no? La Armada Invencible que te conté, pero la Armada Invencible fracasa. Sí, fracasa porque, como te conté, ¿no? Felipe II da la orden, los barcos españoles tienen que enfrentar tormentas, tempestades, oleajes y se hunden, quedan muy dañados, y los pocos barcos españoles que llegan a las costas inglesas serán derrotados, ¿no? La Armada Invencible no fue invencible, al contrario, fue derrotada. Isabel I también, ella era mecenas, apoyó bastante a William Shakespeare, fue la famosa mecenas de William Shakespeare. A ella le gustaba ir al teatro, iba al teatro, ¿no? Ella vio Romeo y Julieta en estreno seguramente, ¿no? Vio otras, Rey Lear, ¿no? Otras obras de William Shakespeare, claro que sí. Entonces fue su mecenas y consolida el anglicanismo, pero ella va a ser la reina virgen. Ella nunca se casó. Dicen que era feita, que sí, que Isabel I era feita, media pelona, pálida, se talqueaba la cara, parece, ¿no? No tenía mucha gracia. Por ahí dicen que tuvo como amante a un pirata, Walter Raleigh. Puede ser, pero no se va a casar con un pirata, pues, ¿no? Siendo ella reina. Y tampoco tuvo hijos, como te digo, ¿no? Tampoco tuvo hijos. Por eso le dicen así, pues, la reina virgen, Virgin Queen. Y entonces va a ser un problema, ¿no? Porque cuando ella ya está pronta a morir, si no tiene hijos, entonces ella le dejó la corona a su sobrino Jacobo Estuardo, James Jacobo Estuardo. Claro que sí. Muy bien, entonces, de esa manera. Vamos avanzando. Ajá, tenemos preguntas, ya. A ver, chicos, por favor, pongan las claves. Mira, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que ustedes han escuchado, pongan sus claves, muchachos, pongan sus claves, ¿ya? Pongan sus claves.
A ver, chicos, vamos a poner las claves. Vamos a poner las claves, a ver. Primera pregunta, dice, dinastía que gobernó España durante el siglo XVI. Ya hemos visto primero que España fue la principal potencia del siglo XVI y gobernaron dos reyes, Carlos I y su hijo Felipe II, ambos de la dinastía Habsburgo, ¿verdad? Uno dedo. Bueno, por acá. Siguiente, 2. Monarca hispano que ordenó el establecimiento de los virreinatos de México y Perú. Monarca hispano que ordenó el establecimiento de los virreinatos de México y Perú. Precisamente Carlos I. 2 casa. 2 casa. Siguiente, 3. Importante palacio que ordenó construir el rey español Felipe II. Felipe II establece como capital de España Madrid. Ok. Y en Madrid él ordena construir el palacio de El Escorial. El Escorial. Se le llama El Escorial porque en donde se construye el palacio antes, ese terreno había sido de un establo donde se juntaba bastante el excremento de los caballos, de las vacas, bastante el excremento, ¿no? La escoria, ¿no? El estiércol. Entonces, como había sido una zona de ganado lleno de estiércol, entonces le decían así El Escorial. Muy bien, entonces El Escorial, 3 dedos. Siguiente, 4. El rey español Felipe II organizó la Armada Invencible contra Inglaterra. Uy, no está. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Vamos a corregir acá. Entonces, Inglaterra, ¿no? Lo ponemos por acá. 4. Inglaterra. Entonces, ¿cómo queda la primera columna? Ahí están las claves, chicos, en el chat. 1 dedo, 2 casa, 3 dedos y 4. Bueno, 4 estamos poniendo que la clave es Inglaterra. Vamos con la segunda columna. Vamos con la segunda columna. Dice así. 5. El triunfo español de Carlos I de España en la batalla de Pavía, derrotando a Francisco de Francia, está en relación con la guerra de Italia, ¿no? O las guerras de Italia. 5 agüita. 5 agüita. Ahí está. Perfecto. 6. Los territorios que disputaban Carlos I y Francisco I en el siglo XVI corresponden al actual país de Italia, tanto la parte norte como la parte sur de Italia. 6 dedo. 6 dedo. Siguiente, 7. Carlos V Habsburgo en el Sacro Imperio Romano Germánico enfrentó la prédica de Martín Lutero, ¿verdad? Y la ambición de los príncipes alemanes que apoyan a Lutero y hacen fuerza común en contra del emperador Carlos. Entonces, ahí en el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, Alemania, el protestantismo. 7 dedos. A Martín Lutero y a los príncipes alemanes. 7 dedos. 8. Batalla en la cual Felipe II de España derrota a Enrique II de Francia. La batalla de San Quintín. 8 agüita. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí está. ¿Cuál viene a ser entonces ¿Cuál viene a ser entonces? Ahí mira la relación de las claves de la segunda columna. 5 agüita, 6 dedos, 7 dedos y 8 agüita. Muy bien, ahí está. Vamos con el segundo bloque, a ver. Vamos con el segundo bloque, muchachos, a ver. Mira, y acá hay preguntas de eco. Aquí hay preguntas de eco, a ver. Vamos a ver entonces. Pongamos las claves, chicos, pongamos las claves, a ver. No importa que nos equivoquemos, pero vamos a practicar.
Ahí corregimos, ¿ya? Pongan su clave, chicos. A ver, entonces vamos con la pregunta 9. Dice, dinastía reinante en Francia durante el siglo XVI. En Francia, recuerda, fueron los Valois, ¿no? Enrique II, sus hijos, Valois o Valois. 9 besitos. Siguiente, 10. Monarca francés que mantuvo una gran rivalidad con Carlos I de España. Francés, su primo, Francisco I. 10 agüita. Siguiente, 11. Durante el siglo XVI, la reina Isabel I de Inglaterra derrotó a la Armada Invencible de España. 11 casa. Siguiente, 12. Corresponde a la llamada era isabelina, o sea, el gobierno de Isabel I de Inglaterra. Derrota de la Armada Invencible. 12 besos. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Mira, 9 besos, 10 agüita, 11 casa, 12 besos. Muy bien, ahí está, mira, por ejemplo, Carlita ha puesto sus claves, ahí lo estamos cotejando. Vamos con las preguntas de ECO, ¿ya? Mire, estas son las preguntas de ECO. 13. Con respecto a las guerras de Italia, el rey de España, puntos suspensivos, logró la victoria sobre las tropas francesas en Pavía, mientras el monarca, puntos suspensivos, triunfó en San Quintín. A ver, en Pavía triunfa Carlos I y en San Quintín triunfa su hijo, Felipe II. Carlos I, Felipe II. 13 casa. 13 casa. Siguiente, 14. El primer gobernante de la dinastía Tudor en Inglaterra fue, puntos suspensivos, y el último, bueno, el último en realidad no fue el último, sino la última, ¿no? Isabel. Y el primero de la dinastía Tudor, terminando la guerra de las dos rosas, fue Enrique VII. Enrique VII e Isabel. 14 casa. ¿Cómo queda entonces la segunda columna, no? La segunda columna. Ahí está. Ah, y falta la 15, falta la 15. Lo verdadero y lo falso con respecto al rey Carlos. Lo verdadero y lo falso. A ver.
1. ¿Derrotó la rebelión de comuneros en Castilla? Sí, verdadero. 2. ¿Envió la Armada Invencible a Inglaterra? No, el que envió la Armada Invencible fue Felipe II. 3. ¿Derrotó a su primo Francisco de Francia? Derrotó a su primo Francisco. Claro, sí, en la batalla de Pavía. Entonces, verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Besito. 15 besitos. Entonces, ahora sí, ¿cómo quedan las preguntas de eco? Mira, ahí están las claves en el chat. 13 casa, 14 casa, 15 beso. Muy bien, avanzamos a ver. Ahora vamos con las monarquías modernas, pero del siglo XVII. En el siglo XVII vamos a tener ya las monarquías absolutistas. ¿Y qué significa absolutismo? Que todo el poder del reino se concentra en el rey. Ese es el absolutismo, siendo el país más absolutista, si es que cabe el término, Francia. Mientras que en el siglo XVI la potencia dominante fue España, hegemónica, en el siglo XVII será Francia. ¿Con qué dinastía? Borbón. Claro. Entonces, vemos acá Luis XIII. Claro. Muere Enrique IV de Navarra, ¿no? Enrique IV Borbón, primer rey Borbón de Francia. Su hijo lo tenemos acá, Luis XIII. Luis XIII, él gobierna, pero entre comillas, porque él hereda el reino a los 9 añitos, ¿no? Entonces imagínate, a los 9 añitos, ¿qué puede hacer un niñito? Entonces se va a nombrar un primer ministro muy importante, que es Armando de Richelieu. Este primer ministro, Richelieu, es el que prácticamente siempre va a gobernar a nombre de Luis XIII, claro que sí. Incluso cuando Luis XIII ya es adulto, y bien él podía asumir el poder, no lo hace. Sigue apoyándose, sigue permitiendo que su primer ministro, Armando de Richelieu, siga ejerciendo el gobierno. Y Richelieu lo que va a establecer en Francia es el absolutismo, es decir, tratar de concentrar todos los poderes en torno al rey. Muy bien, claro que sí. Entonces, de esa manera, ¿ya? Muy importante entonces. ¿Y qué significa el absolutismo? Por ejemplo, el absolutismo tiene como característica, ¿no?, el origen divino. El rey tiene que concentrar todo el poder porque el rey tiene origen divino, desciende de Dios. El providencialismo, también se le llama eso. El regalismo. El regalismo significa que el interés del rey está por encima de todo lo demás. Y bueno, entonces, básicamente hay dos elementos que Richelieu va a tomar en cuenta. Primero, que el rey de una u otra manera tenga control sobre la aristocracia. Muy bien. Y a nivel externo, Richelieu decía que Francia obviamente debió oponerse a los Habsburgo del Cirque y a los Habsburgo de España. Muy bien. También, obviamente, el primer ministro Richelieu decía que toda Francia debía tener una sola religión. Por eso Richelieu rompe el edicto de Nantes, esa paz religiosa, y ataca a los hugonotes. Acá, por ejemplo, se pone, ¿no?, el asedio de La Rochelle. La Rochelle era la ciudad donde estaban los hugonotes. El ejército francés entra a La Rochelle y prácticamente masacra a los hugonotes para que Francia en su conjunto sea solamente católica. Muy bien, entonces Armando de Richelieu pone las bases, ¿no?, del absolutismo. Perfecto. Muere Luis XIII y al año siguiente muere Richelieu. Entonces continúa en el poder Luis XIV. Pero Luis XIV, cuando muere su padre, ¿no?, Luis XIII, Luis XIV también era niño, tenía 11, 12 años. Entonces Luis XIV también va a necesitar un primer ministro para que lo ayude a gobernar, ¿no?, mientras él sea niño. En este caso hablamos del primer ministro Julio Mazarino. Julio Mazarino. Bueno, Francia participa, ¿verdad?, en la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años en realidad era una guerra civil en
en el Sacro Imperio Romano Germánico. Por un lado el emperador Fernando II, que era católico, ahí en el CIR. Por otro lado los príncipes alemanes, que eran protestantes. Y Francia entra apoyando a los príncipes alemanes, porque a Francia le conviene una Alemania, un CIR debilitado. Francia apoya a los príncipes alemanes, y en la guerra de los 30 años triunfan los príncipes alemanes. Y como resultado de eso, por haber apoyado a los príncipes alemanes, Francia obtiene dos provincias, Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena. Cuando Luis XIV ya adquiere la mayoría de edad, a los 16, 17 años, él pasa a gobernar Francia. Él pasa a gobernar directamente. Ya Mazarino también ya estaba enfermo, y entonces Luis XIV ejerce el gobierno y va a ser el mayor representante del absolutismo, ¿no? Luis XIV es a quien le decían el Rey Sol. Luis XIV es el que construye el Palacio de Versalles para mantener y controlar a los aristócratas. Y Luis XIV, que lo ves ahí, es el que dijo la famosa frase: el Estado soy yo, l'état c'est moi, ¿no? Es el que dijo esa famosa frase. Así es. Muy bien. Entonces, la guerra de los 30 años, que como te dije empieza como una guerra civil en Alemania, acá, el CIR, entre el emperador Fernando, que era católico, y los príncipes alemanes, que eran protestantes. Y esa guerra duró bastante, ¿eh? La guerra de los 30 años tiene varias fases, pero termina cuando Francia apoya a los príncipes alemanes y se imponen los príncipes alemanes, una Alemania debilitada, ¿no? Una Alemania fraccionada. Se firma el Tratado de Westfalia, acá está bajito, Tratado de Westfalia pone fin a la guerra de los 30 años. Francia obtuvo Alsacia y Lorena. Muy bien. Suiza y las Provincias Unidas, o sea Holanda, obtuvieron su independencia. Se propuso secularizar la política, no religión, de Hugo Grocio. Incluso se habló de los derechos de gente, porque hubo demasiadas masacres en esta guerra de los 30 años. Muy bien, entonces, monarquía inglesa en el siglo XVII. Es curioso, ¿no? Mientras que en Francia el absolutismo se consolida, ¿no? Con Luis XIV, ¿no? Primero con Richelieu, ¿no? Que crea las condiciones para el absolutismo en Francia, y luego Luis XIV, máximo rey absolutista. El Estado soy yo, Luis XIV. En el caso de Inglaterra es lo contrario. En el caso de Inglaterra, más bien los reyes se debilitan, y quienes van acumulando poder es el Parlamento. Tenemos en primer lugar a Jacobo. Recuerda que cuando muere la reina Isabel, la reina virgen, como no tuvo hijos, deja la corona a su sobrino. Este es su sobrino, Jacobo, de la dinastía Estuardo. Así es. De Jacobo viene Carlos. Carlos, por ejemplo, Carlos Estuardo, él quiso acumular poder, quiso ser un rey absolutista, pero se enfrenta al Parlamento y el Parlamento lo derrota, ¿no? En el Parlamento habían bastantes puritanos que eran calvinistas en Inglaterra, y en la batalla de Naseby los puritanos lo derrotan a Carlos e incluso lo ejecutan. Sí, lo ejecutan. La revolución puritana. Entonces el rey Carlos Estuardo intentó en Inglaterra tener un gobierno absolutista, perdió, lo derrotan en Naseby y lo matan. Muerto el rey Carlos, el Parlamento proclama la República con Lord Oliver Cromwell, Lord Protector. Ahí está, ¿listo? Oliver Cromwell, ¿no? Ahí está. Cromwell, la Primera República, proclama el acta de navegación, que poco a poco va a darle a Inglaterra el dominio marítimo. Pero cuando muere Oliver Cromwell, retornan a la monarquía. Ahí está la dictadura de Cromwell, Lord Protector, Primera República Inglesa y única hasta el momento. Muere Oliver Cromwell, retornan a la monarquía con Carlos II, hijo de Carlos I. Carlos II gobernó tranquilo,
Se forman dos partidos políticos, los Tory y los White. Pero cuando muere Carlos II le continúa su hermano, Jacobo II. Y Jacobo II intentó, así como su tío Carlos, Jacobo II intentó un gobierno absolutista. También fracasó. El parlamento lo derrota, muy bien, y Jacobo II huyó. Esta va a ser llamada la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa. Así es. Sí, así se le llama, Revolución Gloriosa. Perfecto. Cuando Jacobo II es derrotado, ya era la segunda vez, ¿no?, que el parlamento inglés derrotaba a un rey. Antes lo había hecho con Carlos I. Entonces, derrotado Jacobo II, los parlamentarios ingleses buscan a su hija María Estuardo. Acá está. María Estuardo estaba casada con este holandés, Guillermo de Orange. Los parlamentarios le dijeron, María, Guillermo, ¿no? O sea, María y su esposo, pero los parlamentarios ingleses le dijeron, María, Guillermo, hemos derrotado a Jacobo II. Muy bien, el parlamento ha triunfado por segunda vez. Les ofrecemos la corona de Inglaterra, a los dos. María sería María II, Guillermo I, pero con una condición. Ustedes van a reinar, bacán, vivir en el palacio de Buckingham y toda esa cosa, pero no van a gobernar. El rey reina, pero no gobierna. El parlamento es el que va a gobernar. Nosotros vamos a nombrar un primer ministro, ya nosotros veremos. Ustedes van a ser los reyes, excelente, se le va a respetar, bien. El rey reina, pero no gobierna. ¿Se puede o no se puede? María y Guillermo aceptaron. Y ellos van a ser reyes, pero no van a gobernar. Gobierna el parlamento. Eso es lo que se llama la monarquía constitucional. Y esto como consecuencia de la Revolución Gloriosa, pues, ¿no?, de que el parlamento derrote a Jacobo II. Así es. Entonces, la Revolución Gloriosa. Ahí te ves, Revolución Gloriosa. Muy bien, y se proclama entonces a María II, muy bien, y Guillermo. Perfecto. Avanzamos. Bueno, monarquía española, siglo XVII. Lastimosamente para los españoles, el siglo XVII fue malo. Gobernaron los Austrias menores, que fueron reyes que no gobernaron bien. Felipe III, Felipe IV, el rey Planeta, y el último Habsburgo de España, Carlos II. Carlos II ni siquiera llegó a tener hijos. Carlos II no llegó ni siquiera a tener hijos. Y ahí termina la dinastía Habsburgo en España. Este es el resumen. Muy bien. España, siglo XVI, cuando fue potencia dominante, Carlos I, Felipe II. En el siglo XVII ya son los Austrias menores, ¿no? El último Habsburgo, Carlos II. En Francia, siglo XVI, dinastía Valois. Francisco, ¿no?, rival de Carlos, Enrique II, muy bien, derrotado en San Quintín, Carlos IX, la matanza de San Bartolomé, Enrique III. Y los Borbones con, primero Enrique IV de Navarra, luego Luis XIII y Luis XIV, el de la frase "el Estado soy yo". En Inglaterra, los Tudor, siglo XVI, Enrique VIII, funda el anglicanismo, viene luego su hija María e Isabel, ¿no?, que consolida el anglicanismo, Isabel. Y en el siglo XVII, los Estuardo, Jacobo, Carlos, que fue derrotado por el parlamento en Naseby, Cromwell con la Primera República Inglesa, Jacobo II derrotado en la Revolución Gloriosa. Muy bien. Siglo XVIII, ya para acabar, aparecen tres países, tres reinos nuevos. Austria, con María Teresa. Austria, María Teresa le va mal porque la derrotan en la Guerra de Sucesión y en la Guerra de los 7 años. De María Teresa siguen sus hijos, José, el que dijo alguna vez todo para el pueblo pero sin el pueblo, y su otro hijo Leopoldo. Prusia, lo que luego será Alemania, dinastía Hohenzollern. Así es. Claro, en Austria es la dinastía Habsburgo y en Prusia es Hohenzollern, ¿no? Federico
primer rey de Prusia, Federico Guillermo, el rey sargento, y Federico el Grande. Federico el Grande es el que triunfa en la Guerra de los 7 años derrotando a María Teresa. Prusia luego será Alemania. ¿Qué otro reino aparece en el siglo XVIII? Rusia. Tiene como antecedente Iván el Terrible. Iván el Terrible, ¿no? Primer zar de Rusia. Pedro el Grande. Pedro el Grande, importante, porque él moderniza Rusia. Pedro el Grande funda San Petersburgo. Y Catalina la Grande, importante también, ¿no? Enfrentó la rebelión de Pugachev. Aparece Rusia también, dinastía Romanov, ¿no? En Austria, dinastía Habsburgo. Prusia, dinastía Hohenzollern. Rusia, dinastía Romanov. Así es. Muy bien. Importante entonces. Y la Guerra de los 7 años. Como ves acá en el mapita, la Guerra de los 7 años enfrentó por un lado Austria, María Teresa, Francia, Rusia, contra Inglaterra y Prusia, básicamente. Pese a que la favorita era pues Austria, Francia y Rusia, el que triunfa va a ser Federico II de Prusia. Contra todo y contra todos, Federico II de Prusia triunfa en esta guerra. Muy bien. Y el detalle de la Guerra de los 7 años es que no solamente se combatió en Europa, también en América. En América, Inglaterra y Francia se enfrentaron por el Canadá. Canadá era una colonia de Francia, pero Inglaterra se la arrebata. Inglaterra le arrebata Canadá a Francia. Muy bien, claro. Por eso es que hasta hoy en día en algunas regiones del Canadá aún se habla francés, porque originalmente Canadá era una colonia francesa, pero en la Guerra de los 7 años Inglaterra la arrebata el Canadá a Francia. Tratados: la paz de París, el Reino Unido obtiene Canadá, Luisiana Oriental, Trinidad y Senegal, la costa de Francia, y la Florida, costa de España. Paz de Hubertusburgo, Prusia confirmó su dominio de Silesia. Así es. Muy bien, vamos entonces ahora sí, para ir acabando, vamos a resolver acá las preguntitas, chicos. A ver, vamos a ver, ya, para ir acabando. Dice, a ver, pregunta 16. Tipo de gobierno desarrollado en la monarquía francesa. A ver, vayan poniendo sus claves, chicos. Pongan sus claves, por favor. Pongan sus claves. Pongan sus claves, chicos. Pongan sus claves.
A ver, chicos, dice, a ver, ahí está, Arlene está poniendo algunas claves, vamos a cotejar. 16. Tipo de gobierno desarrollado en la monarquía francesa durante el siglo XVII. Tipo de gobierno desarrollado en la monarquía francesa. Absolutista, ¿verdad? Donde el rey concentra todo el poder. Recordemos el absolutismo, origen divino, providencialismo, regalismo, el interés del rey está por encima de todo, control de la nobleza, muy bien, expansión territorial, búsqueda de los límites naturales de Francia, ¿no? 16 dedo. Siguiente, 17. Monarca considerado como el máximo exponente del absolutismo. Luis XIV. El Estado soy yo, l'état c'est moi. 17 dedo. Siguiente, 18. Dirigió la política exterior e interior de Francia durante el reinado de Luis XIII. El forjador, el que puso las bases del absolutismo, ¿no? Armando de Richelieu. Armando Duplessis, cardenal de Richelieu. 18 casa. XIX. Armando Duplessis, cardenal de Richelieu, dirigió la política francesa durante el siglo XVII. Según él, ¿a qué dinastía debía combatir Francia? A los Habsburgo, pues. 19 casa. 19 casa. Ahí está. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Mira, 16 dedo, 17 dedo, 18 casa, 19 casa. Vamos con la segunda columna, a ver. Segunda columna, 20. Dinastía que inició su gobierno en Inglaterra luego del fallecimiento de la reina Isabel. Dinastía que inició su gobierno en Inglaterra luego del fallecimiento de la reina Isabel. Estuardo. Claro, porque Isabel, la reina virgen, le deja la corona a su sobrino Jacobo Estuardo. 20 besitos. Siguiente, 21. Grupo religioso al cual persiguió principalmente el rey Jacobo de Inglaterra. Bueno, Jacobo, él era católico y persigue a los puritanos. 21 dedo. 21 dedo. Siguiente, 22. Batalla en la cual el ejército del parlamento inglés derrotó al rey Carlos, que intentó establecer el absolutismo. Batalla de Naseby. 22 casa. 22 casa. 23. Dice personaje que asumió el título de Lord Protector, líder de la Primera República Inglesa, Oliverio Cromwell. 23 dedo. 23 dedo. ¿Cómo queda entonces? Mira la primera columna. 20 beso, 21 dedo, 22 casa y 23 dedo. Ya está. Bien, chicos, entonces vamos a llegar con Historia Universal hasta aquí. 5 minutitos y arrancamos con Cívica. ¿Ya? 5 minutitos y arrancamos con Cívica.